Muy bien, buenas tardes a todos. Este es otro video más de Aprendamos en esta situación. Ahora voy a hablar de la TED Student para dos muestras, pero usando el programa PAST. Ya anteriormente había comentado que el PAST es un programa estadístico bastante completo y que tiene muchas opciones y pruebas estadísticas, obviamente, fáciles de usar. Tiene pues todo lo que puede tener un buen programa de estadística. También habíamos comentado en la ocasión pasada que la TED Student es una técnica estadística que me permite comparar dos poblaciones a través de sus muestras y ver si hay diferencias significativas entre estas dos poblaciones, utilizando para ello la medida de tendencia central, la media. Es una prueba paramétrica, por lo tanto, uno de los supuestos es que las distribuciones dentro de las dos muestras deben de ser distribuciones normales. Muy bien. Haciendo un repaso de la TED Student, en esta imagen les pongo a Gossett, mejor conocido como el Student, que así publicaba sus trabajos en las revistas de investigación, dado que trabajaba para una compañía cervecera, entonces no podía poner su nombre verdadero por cuestiones que conocemos, ¿no? Entonces, Gossett firmaba como Student y se le conoció en el medio como Student, y luego pasó a la posteridad como la distribución de TED Student y no la distribución de Gossett. No importa, lo pongo aquí para que lo tengamos en el recuerdo. Muy bien. Ahora, en la prueba de la TED Student, nuestras hipótesis estadísticas la hipótesis nula es que las medias son iguales y la hipótesis alterna es que son diferentes. Hay diferencias entre esas dos medias. Si existen diferencias entre las dos medias, bueno, pues entonces podemos concluir que hay una relación de dependencia entre mi variable respuesta y mi variable independiente o factor de estudio, el cual tiene dos categorías o dos grupos, ¿no? Bueno, el estadístico de prueba para la TED Student es el que muestro, es T calculada es igual al cociente entre la diferencia entre las dos medias entre el error estándar de la diferencia de las dos medias. Aquí lo importante tal vez es hacer la mención que el error estándar puede ser calculado de dos maneras. Una es cuando las varianzas de mis dos muestras son iguales, y el otro es que la varianza de mis dos muestras sean diferentes. En el primer caso, cuando son iguales, se le conoce como muestras homocedásticas, y en el segundo caso, cuando las varianzas son diferentes, se le conoce como muestras heterocedásticas. Hay una pequeña modificación cuando son homocedásticas y cuando son heterocedásticas en el cálculo del error estándar y en el cálculo de los grados de libertad. Muy bien. Ok. Para la prueba de homocedasticidad, es decir, para probar si las varianzas son iguales o son diferentes, prueba que propuso Ronald Fisher, un gran bioestadístico, uno de los padres de la bioestadística actual. Ronald Fisher es el que crea el análisis de la varianza y da hace todo un estudio de los diseños experimentales, y a él se debe muchos de los principios importantes del diseño experimental. Bueno, pues la prueba de Fisher para probar igualdad de varianzas, nuestras hipótesis nula, mi hipótesis nula sería que la varianza poblacional de mi primera muestra es igual a la varianza de mi segunda población, perdón, no muestras sino poblaciones. La hipótesis alterna es que son diferentes las varianzas de estas dos poblaciones. Mi estadístico de prueba con que la distribución de Fisher se construye por el cociente entre dos varianzas, la varianza 1 entre la varianza 2
Y aquí importante es mencionar que la varianza de mi segunda muestra va a ser la varianza más pequeña y la varianza de mi primera muestra, varianza 1, sería la varianza más grande entre mis dos muestras. Muy bien, para irnos directamente en materia, el problema es el siguiente. Un alumno de la Universidad del Mar hizo un estudio para determinar si la abundancia de erizos en Playa Estacahuite, una playa que está aquí cerca de Puerto Ángel, cambiaba en 2 fechas. O sea, si la abundancia de erizos cambia en 2 fechas. Por lo que realizó 2 muestreos, uno en diciembre del 2003 y otro en enero del 2004. Hacer la prueba adecuada para comparar la abundancia en los 2 muestreos. La siguiente tabla muestra el número de erizos por cuadrante en cada fecha. Entonces tenemos la diciembre en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha tenemos los datos para enero. Aquí es importante que me pongan pausa a su video y copien los datos. Parece que son 30 datos, entonces espero que no les lleve mucho andar tecleando los datos. Y esta es una imagen del erizo que estamos hablando. Muy bien, una vez que ya hayan copiado los datos, podemos proseguir con el análisis. Muy bien. Para empezar, vamos a abrir el programa PAST, que aquí lo tengo en mi escritorio. Le damos doble clic. Voy a hacer todo el procedimiento para que se alejen o queden aclaradas si tienen alguna duda de cómo importarlo. Muy bien. Yo ya lo tengo, el archivo lo tengo ya en formato del PAST, entonces nada más lo tengo que jalar de mi carpeta. Entonces me voy a File, Open. Un poquito lenta, ok. Y selecciono mi archivo que es mi base de datos. Le puse erizos Vianney Past. Y el programa entonces me muestra mi base de datos. En este caso ordené mi base de datos por fecha de muestreo. Tengo diciembre y enero en otra columna. Recuerden que cuando se hace un análisis de la TED-Student o en general análisis en las cuales se comparan 2 o más poblaciones, si son más poblaciones ya no es la TED-Student, pues debe ser otra prueba, estamos analizando posibles relaciones entre 2 variables. En este caso tenemos fecha de muestreo y tenemos la abundancia de erizos. Esas son las 2 variables de estudio. Por un lado tenemos la fecha, que sería mi variable mes, que tiene 2 categorías, diciembre del 2003, enero del 2004. Y por otro lado tengo mi variable respuesta, que es la abundancia. Entonces lo que queremos ver es si hay una relación significativa entre la abundancia con respecto a la temporalidad en la cual se hizo el muestreo. Bueno, regresando al programa PAST, hacemos la selección de mis datos. Recuerden que el programa PAST, para que corra, pues, necesitamos seleccionar el área de análisis, es decir, los datos que voy a procesar. Ya una vez que lo seleccioné, me fijo si seleccioné todos. En este caso, como nada más tengo 2 variables, puedo hacer la selección con el mouse, que de repente se vuelve un poco latoso, o puedo utilizar la tecla Shift y seleccionar todos mis datos. Otra forma, si es que solamente, como en este caso tengo mis 2 columnas, que son las que voy a analizar, puedo darle clic en donde dice Recover Window, Select All,
En este botón selecciona todos los datos que tengo, pero como en este solamente tengo números, entonces el análisis puede correr sin problema. Me voy a mi menú estadísticos, mi menú univariados, y busco, aquí tengo varias opciones, estadística, summary statistics, o sea, resumen de estadísticos, pruebas de una muestra y pruebas de 2 muestras, two sample test, y tengo la primera opción, two sample test. En la segunda opción, two sample paired test, que son pruebas pareadas, cuando tengo 2 muestras, pero estas muestras están correlacionadas. Y en último es F anti-test from parámetros. Bueno, voy a seleccionar la primera opción, two sample test. Y el programa me arroja los resultados en esta ventana, que si por alguna cuestión le doy clic y me salgo, puedo recuperar esa ventana dándole clic en donde dice Record Windows. Muy bien. Entonces aquí tengo mi ventana de mis resultados. Observen que tengo varias carpetas, aquí donde estoy señalando, varias carpetas con diferentes pruebas. Las que vamos a ver específicamente ahorita son las primeras 2 carpetas, donde dice t-test, que es la prueba de TED-Student para 2 muestras independientes, y donde dice ft-test, que es la prueba para homoscedasticidad. Que dijimos que homoscedasticidad era la prueba para probar, valga la redundancia, la igualdad de varianzas. Entonces, en donde dice, en la carpeta de t-test, viene test for equal means, es decir, prueba para las medias iguales. Me muestra el nombre de cada variable. En este caso es diciembre del 03 y la otra variable, la otra muestra es enero del 04. A continuación me da el número de datos para cada una de mis muestras, 30 para diciembre, 30 para enero. Entonces, en este tipo de diseño, es un diseño balanceado. Un diseño balanceado es aquel que tiene el mismo número de datos en las muestras. Los diseños balanceados generalmente son más robustos que los diseños no balanceados, aunque la TED-Student es robusta a diseños no balanceados. Luego me da la media, me estima la media para cada grupo, 19.83 para diciembre, 14 para enero, y luego me da los intervalos de confianza para la media, 14.31 para mi límite inferior para diciembre, 14.31, y el límite superior, 23.35. Acuérdense que es la abundancia promedio del erizo en diciembre. La abundancia promedio, los intervalos de confianza para la abundancia en enero irían de 10.71 a 18.35. Luego, abajo me estima la varianza de cada uno de mis grupos. En la sección de abajo, en la que estoy señalando, me da primero la información de la diferencia entre las 2 medidas. Recuerden, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, bueno, en varias diapositivas posteriores, la TED-Student se construye a través de la diferencia entre estas 2 medias. Me da luego los intervalos de confianza, el 95%, los intervalos calculados de manera paramétrica, en el cual muestra, aquí serán los intervalos de confianza de la diferencia entre las 2 medias. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, pues si mis intervalos de confianza incluyen el 0, o dicho de otra manera, el 0 está dentro de mis intervalos de confianza, entonces no rechazo H0. Si mi 0 no cae dentro de mis intervalos de confianza, entonces no rechazaría 0. No rechazaría la hipótesis nula. ¿O qué dije? A ver, si el 0 cae dentro de mis intervalos, no rechazo H0. Si cae fuera de mis intervalos, rechazo H0. Posteriormente, más abajo vienen los intervalos de confianza a 95%, pero utilizando la técnica del remuestreo. En este caso, me está dando también y la interpretación es la misma. Si el 0 cae dentro de mis intervalos de confianza, no rechazo H0.
Si el 0 no cae dentro de mis intervalos de confianza, entonces sí rechazo H0 y concluyo que existen diferencias entre las medias. En la sección de hasta abajo, en la última sección, podemos ver la letra T. Este sería el valor de mi estadístico de prueba, que tiene un valor de 1.61. Más a la derecha tenemos P same mean, o sea, es decir, el nivel de probabilidad para la hipótesis nula de igualdad de las medias es de 0.1117. Es decir, acuérdense que la regla de decisión en el caso de usar el nivel de probabilidad para tomar la decisión de rechazar o no rechazar H0 es que si mi nivel de probabilidad es menor o igual al nivel de significancia, entonces rechazo H0. Si es mayor, por lo tanto, no rechazaría H0. Y también el PAS me da el valor crítico de mi distribución con grados de libertad N1 más N2 menos 2, que sería 2.0017. Bueno, también me da la prueba para en el caso de que no hubiera igualdad de varianzas, es decir, que mis muestras fueran heterocedásticas. El valor de la T estimada para este caso sería 1.6148, que coincide con el anterior, y un nivel de probabilidad de 0.11244. ¿Por qué varía? Porque acuérdense que los grados de libertad en el caso de muestras heterocedásticas cambia la estimación. No es N1 más N2 menos 2, no. Y también me da el PAS, me estima el nivel de probabilidad, pero con permutaciones. Esta es una prueba muy robusta que me estima el nivel de probabilidad a través de permutaciones. Este nivel de probabilidad es de 0.1194. El número de permutaciones realizadas para la prueba de Monte Carlos es de 9.999. Lo puedo cambiar, al igual que el número de remuestreos para el cálculo de los intervalos de confianza para la diferencia entre las medias. Bien. Ahora, ¿cuál T vamos a usar? La T de Student para muestras homocedásticas, que es la de arriba, o para muestras heterocedásticas. Para contestar esta pregunta, vamos a movernos a la segunda carpeta donde dice ftest. Le damos clic y ahí podemos ver la prueba para igualdad de varianzas a través de la prueba de Fisher. En este caso nos muestra el nombre de las variables, de las muestras, el número de datos para cada una y la estimación de las varianzas. La F calculada, que es el cociente entre las dos varianzas, es de 2.08 y el nivel de probabilidad para varianzas iguales es de 0.052. Es decir, mi nivel de probabilidad es mayor a alfa, en este caso 0.05, por lo tanto, no rechazamos H0, concluimos que las varianzas son iguales, por lo tanto, existe homocedasticidad. Y entonces reportamos este valor, el valor 1.6148 y este nivel de probabilidad. Muy bien. Hasta ahí sería la prueba de la T de Student. Sin embargo, acuérdense que una imagen dice mucho más que 1000 palabras, entonces es conveniente siempre acompañar las pruebas de inferencia de imágenes o de gráficos que nos permitan visualizar de manera rápida lo que está sucediendo con nuestras muestras. Muy bien, cierro aquí y me voy a ir a plot. Plot son gráficos, entonces busco ahí donde dice, voy a ir de nuevo, plot, bar chart, box plot, gráfico de cajas, y en me voy a ir, a mí me gusta más el solamente medias y bigotes. Los bigotes son estas líneas verticales. El punto medio es la media de mi grupo de diciembre. Sí lo puedo agrandar.
Veo mi punto medio, que es la media para diciembre, la abundancia media y la abundancia media para enero. Y más a la derecha observo que dice whisker length, es decir, la longitud de los bigotes. Y arriba también dice tipo de bigotes, error estándar, desviación estándar. Aquí lo que queremos es que los bigotes sean calculados utilizando los intervalos al 95%, los intervalos de confianza para la media. Observamos entonces ahora sí mi gráfico de las medias para mis datos de abundancia de erizos. Podemos observar que los intervalos están muy similares, están empalmando, entonces con base a la prueba de inferencia que hice hace ratito, ya puedo concluir que la abundancia promedio en los 2 meses fue similar. Este gráfico se puede copiar, se puede editar en donde está Graph Settings. Podemos quitar las líneas de arriba y el eje de la Y proyectada a la derecha también lo podemos eliminar. Copiar y lo podemos pegar en Word, en Excel o en el archivo que queramos utilizar para reportar mis resultados. Muy bien, pues eso es todo. Nos vemos. Suscríbanse al canal, como dicen los youtubers. Hasta luego.